tradicional en piedra de aquí, que yo no conocía y que me resulta muy sorprendente, porque el Maestrazgo es una comarca entre Teruel y Castellón que siempre es sorprendente en todos los aspectos, en el aspecto natural, en el paisajístico, en el artístico, en las construcciones populares, y me entero de muchas cosas, ¿no? De esa afición y ese deporte del puente que siempre sucede entre vecinos, ¿no? Con la gente del Pirineo aquí no se venía nunca, hay problemas con los vecinos. Y sin embargo este acto de hoy, al que hemos venido bien a gusto, porque a mí me apetecía conocer esta zona, es un acto que significa una voluntad de entendimiento, una voluntad de colaboración. Los pueblos de aquí ya colaboramos, ya colaboráis. La gente se conoce, la gente trabaja, indistintamente de cuál sea la comunidad autónoma, y la gente se casa, lo cual es muy interesante, y esa relación es la que queremos mantener. En una Europa del siglo XXI, que el gran objetivo fundacional, posiblemente sin duda el proyecto político más importante que tenemos nuestra generación, que es la construcción de Europa, supone la desaparición de las fronteras. Esto no se trata de que los de Vilafranca se hagan aragoneses, nos encantaría, pero no se trata de eso. Se trata de que las fronteras no sean elementos de separación, que a través de las fronteras la gente pueda pasar, que la gente se pueda relacionar y que las administraciones, los gobiernos, los ayuntamientos cooperemos y colaboremos. Decía antes que habíamos pasado por un paréntesis de ciertas dificultades, que está ya afortunadamente superado, que es parte ya del Antiguo Testamento y que el futuro y el presente con Valencia, con nuestros amigos de Valencia y también con las autoridades de Valencia, queremos que sea de cooperación, de colaboración y de buena relación de amistad. Ya tenemos cosas firmadas, acuerdos firmados para la protección civil, para las emergencias, para la sanidad, para la educación. Bueno, pues queremos reforzar eso. Queremos reforzar eso. Nosotros somos un espacio del interior con muchos vecinos. Somos un espacio del interior que tenemos vecinos por todos los lados, ¿no? 3 departamentos franceses, 2 regiones francesas, Cataluña, Valencia, Navarra, Castilla. Tenemos vecinos, los aragoneses tenemos vecinos muy poderosos y muy importantes. Y eso no es malo. Para nosotros yo siempre digo que es mejor tener vecinos poderosos e importantes que no tener vecinos que signifiquen poco. Es verdad que durante mucho tiempo esa pujanza de nuestros vecinos ha sido un imán para nuestra gente. Pero también tenemos que pensar que hay mucha gente de Teruel que ha podido vivir con sus familias gracias a que en Valencia encontraron trabajo. Y eso no lo queremos olvidar. Que fueron acogidos aquí, y que fueron bien acogidos. Y esos son muchos miles de familias. Bueno, restablecer esas buenas relaciones es un objetivo fundamental. Lo hacemos en primer lugar con nuestros amigos y compañeros del partido. Amigos y compañeros con los que colaboramos, si cabe, con mucha más camaradería y con mucha más satisfacción. Pero insisto que esta colaboración nosotros la queremos brindar al conjunto de la comunidad y a las autoridades de la comunidad, desde los alcaldes hasta la propia Generalitat Valenciana. Ese es nuestro sentimiento, ese es nuestro objetivo y esa es nuestra voluntad, en la que afortunadamente coincidimos con el alcalde, con el secretario general, coincidimos con los representantes de nuestro partido y espero que podamos coincidir también con el conjunto de la gente de esta comunidad vecina y amiga, con la que tanto trayecto histórico hemos hecho los aragoneses, con la que tanto trayecto histórico, nuestra historia común, la nuestra, no se entiende sin la aventura de Valencia, sin esa magnífica aventura medieval que supuso la creación, la puesta en marcha de lo que significó la Corona de Aragón. La Corona de Aragón
que significó una creación medieval de un Estado muy avanzado, de un Estado compuesto. Ahora, cuando hablamos de un Estado plural y compuesto, ya en la Edad Media se administró en la jornada un Estado complejo, compuesto, con diferencias, pero con una voluntad común. Esa es nuestra tradición, y esa tradición no será nuestra generación quien la interrumpa. Por tanto, estamos con amigos, con buenos amigos, con los que estamos en la mejor disposición para colaborar y para abordar este futuro tan apasionante, con tantos interrogantes, pero tan apasionante de siempre.